Entonces, bueno, el triángulo rectángulo, ¿cierto? Ustedes lo han trabajado, el teorema de Pitágoras también lo han visto, ¿ya? Se habla mucho del teorema de Pitágoras porque es aplicable a muchas cosas, ¿ya? En el ámbito matemático, y como la matemática es aplicable a otras áreas, entonces también se ocupa mucho, ¿ya? Entonces ustedes me avisan si se ve lo que voy a eh, proyectar. Ya. Quien quiera decir algo, eh, ya, sí, no hay problema. Marley. Ya, por mientras estamos visualizando ahí un poquito. Me avisan si se ve, se escucha bien. Como tenemos este tema del viento, puede que no se escuche ni se vea muy bien. ¿Se ve bien? Sí, profe. Muchas gracias. Ya. Entonces, fíjese ahí en el dibujito que tenemos. Ahí tenemos una cosa con unos cuadrados, un triángulo. Este es el famoso teorema de Pitágoras, ¿ya? El objetivo de recalcar un poquito este tema del teorema de Pitágoras es porque el objetivo que vamos a trabajar en esta unidad son las razones trigonométricas. Y las razones trigonométricas se basan inicialmente en el triángulo rectángulo. Y eso es lo que nosotros vamos a trabajar. Entonces, en la medida que nosotros sepamos el teorema de Pitágoras y lo entendamos bien y su aplicación, después para las razones trigonométricas también va a estar involucrado, ¿ya? Y aquí también ha involucrado un concepto que es el de semejanza, porque todo esto, el teorema de Pitágoras, también yo puedo aplicarlo en, si un triángulo, por ejemplo, cumple con el teorema de Pitágoras, otro semejante a él también lo va a cumplir. Pero ¿qué es lo que es semejante? Es palabra. Entonces, lo mismo en las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas se ocupan como para visualizar en un problema de planteo, haciendo un dibujito que es semejante a lo de la realidad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué significa la palabra semejante como palabra? ¿Cómo yo digo esto es semejante a esta otra cosa? ¿Qué pasa? ¿Se parecen? Exactamente, ya, aunque yo en realidad la palabra semejante es como que se ocupa muy poco, esto es como parecido a esto otro, por ejemplo, se parecen en, tienen igual color, a lo mejor distinta talla, si es que hablo de alguna ropa. Ya, cuando usted compra una prenda en una tienda y se fija que tienen tallas, las tallas indican que hay un modelo básico y se va construyendo a través de una proporción a otras tallas. O sea, todas son semejantes porque el producto conserva las mismas características de color, de tela, de forma, pero va cambiando la talla. Entonces ahí también usted aplica el concepto semejante, ¿ya? Vamos a partir, ya. La Marley se conectó. Marley se conectó ya, que dijo que se iba a conectar del computador. Ya. Entonces, el objetivo de trabajo de esto es comprender las razones trigonométricas del seno, coseno, tangente, triángulo, rectángulo, ya relacionarlo con las propiedades de semejanza y verlo de manera pictórica, simbólica. Entonces, previo a esto, tenemos que trabajar el teorema de Pitágoras. Ya. Usted se fija acá en el dibujito, hay un triángulo y hay unos cuadrados ahí que se escriben en, encima del triangulito. Ya, lo que dice el triángulo de Pitágoras es que usted tiene un triángulo rectángulo, ya, y este rectángulo, porque bueno, aquí yo debería haber hecho un poquito más de trabajo en este dibujo, no solamente haber puesto el L, sino que tiene que estar el símbolo,
pintadito como un cuadrado, o bien que le digan que es un triángulo rectángulo, ¿ya? Entonces, estos que están acá, que forman la L, o, o el ángulo de 90, se llaman catetos, y el C se llama hipotenusa. ¿Ya? Entonces, el teorema de Pitágoras es simple definición, que vamos a ver la definición igual, nos dice que es trabajar con áreas de los lados. O sea, yo voy a formar aquí un cuadrado, otro cuadrado y otro cuadrado, y por eso que nace esto, estas potencias elevadas a 2. Entonces dice, mire, saque el área de acá, súmsela con esa, el área, y le da el área a esta. Entonces, trabaja bajo el concepto de área. Por eso es que es cuadrado. ¿Se acordaron un poquito más del triángulo, del teorema de Pitágoras? Ahora un poquitito. Ahora que vieron el dibujo. Sí, no, o no sé, ahí como para ir viendo. Ya. El triángulo rectángulo, que esto es importante definir porque aquí trabajamos en el concepto de cateto y hipotenusa. Entonces, el triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo interior de 90. Ahí está. Los lados que forman la L o el ángulo de 90 se llaman cateto y este se llama hipotenusa. Como muy bien lo decía uno de sus compañeros, o compañera parece que era, compañera, claro, la hipotenusa siempre va a ser el lado mayor, ¿ya? Y va a estar opuesto al ángulo de 90, fíjese. Está opuesto al ángulo recto. ¿Ya? Ahora, los catetos pueden ser de igual medida o distinta medida. Eso es lo mismo. ¿Se entendió las características del triángulo rectángulo y ahora que los lados tienen nombres? ¿Ya? ¿Por qué recalco esto? Porque usted los problemas le van a aparecer, no sé, calcula el cateto, calcula la hipotenusa, y va a tener que saber aplicar la fórmula. Ya, el teorema de Pitágoras, ¿qué nos dice? En todo triángulo rectángulo, en todo, para todos se cumple que la suma de los cuadrados de las longitudes de sus catetos es igual al cuadrado de la longitud de su hipotenusa. Es decir, si yo aquí a los catetos le coloco A y B, y este diríamos que es la hipotenusa, porque este es el lado más largo, y estos son los catetos, porque son los que forman la L, el ángulo 90, diríamos en este caso que el teorema de Pitágoras sería cateto 1 al cuadrado más el otro cateto al cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado. Y ese es el famoso teorema de Pitágoras. Ya. Los triángulos pitagóricos, el teorema de Pitágoras, se aplica en todo triángulo indiferente a la posición. No siempre tiene que estar así. Por eso que les coloco esto. ¿Alguna duda, consulta acá? ¿Se acordaron un poquito más? Sí, Ya, muy bien. Entonces vamos a ir viendo. Que no sé si me faltaba. Me esperaron un minutito que no sé quién llegó a la última hora, antes de la Marley. No alcancé a ver. La Dani. La Dani. Ya. Entonces, vamos a ver aquí. Fíjese que era súper importante iniciar la unidad de raíces, porque acá usted va a trabajar con distintos números reales. Entonces, fíjese, vamos a verificar si el teorema de Pitágoras se cumple en los siguientes triángulos rectángulos. Quiere decir que al aplicar el teorema nos tiene que dar los mismos resultados. ¿Ya? ¿Qué dice el teorema? El teorema dice que usted tome un cateto al cuadrado, le sume el otro cateto al cuadrado y le dé la hipotenusa al cuadrado. Estos son los catetos y esta es la hipotenusa. Entonces, primero, en el A,
quién es cateto y quién es hipotenusa. ¿Quiénes son los catetos? ¿Me puedes decir? 1 y 2. 1 y 2. La letra A y la letra B, como diciendo que este es por la formulita. Y este sería la hipotenusa. Entonces yo digo, tome su cateto y elévelo al cuadrado. O sea, 2 al cuadrado. Más 1 al cuadrado. Y tiene que darnos esto al cuadrado. Veamos si nos da. 2 por 2, 4. Más 1 al cuadrado es 1 y eso me da 5. Entonces ahora verifiquemos el c al cuadrado. C al cuadrado es la raíz de 5 al cuadrado. Entonces claramente me da que es 5. Entonces aquí sí se cumple. O sea, está una terna pitagórica. Son 3 números que cumplen con ser lados de un triángulo rectángulo. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Ya. Veamos en este caso. ¿Quiénes son los catetos? Son los catetos. ¿En cuál, profe? Perdón, en el C. En el C. No lo había dicho. Ya, disculpe. Ya, En el en C. el 12 y el 5. El 12 y el 5 son catetos. ¿Por qué? Porque, mire, es súper fácil. Están formando la L. Ya, entonces te la vamos a poner A y te la vamos a poner B. Entonces vamos a ver. A al cuadrado. Vamos a calcular cada uno al cuadrado. Nos vamos a ordenar ahí. Ya. Sería 12 al cuadrado. Por otra parte vamos a calcular B al cuadrado. 5 al cuadrado. Y por otra cosa, 13 al cuadrado. Ya. ¿Cuánto es 12 al cuadrado? 144. Ya. ¿Cuánto es 5 al cuadrado? 25. ¿Y cuánto es 13 al cuadrado? 13 por 13. 169. Gracias, 169. Ya. Entonces, como estos son los catetos, ahí yo lo voy a encerrar. Estos son los catetos. Vamos a poner ahí catetos. Entonces los vamos a sumar. Y vamos a ver cuánto nos da la suma. ¿Cuánto es 144 más 25? 169. Y le dio que era lo mismo que es igual a c al cuadrado. Entonces, estos son números que cumplen con construir un triángulo rectángulo. Sí, porque en ¿Sí? todo triángulo rectángulo se cumple el teorema de Pitágoras. Profe, tengo una duda. Dígame. ¿Por qué en el ejercicio A no elevó el 5 al cuadrado y en el ejercicio Ya, C? vamos a hacer el A primero. Ya vamos a hacer así como ordenadito ahí como hicimos el C. A lo mejor ahí puede que donde esté medio desordenado no lo vamos a entender. ¿Ya? Lo vamos a reconstruir de nuevo. Ya, entonces este es el B. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a decir A cuadrado, B cuadrado, C cuadrado. A cuadrado sería 2 al cuadrado. B al cuadrado sería 1 al cuadrado. Y C cuadrado sería raíz de 5 al cuadrado. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Ya, estos dos que yo encerré son los catetos. ¿Y qué tengo que hacer? Sumar, ¿cierto? Ya, súmelos. ¿Cuánto le da la suma? 2 al 5. cuadrado es 4, 1 al cuadrado es 1 y me da 5. Yo tengo que ver esto. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 5 elevado a 2? Eso es 5. ¿Se entiende por qué es 5? Porque yo digo, raíz de 5 por raíz de 5. Yo digo, conservo la raíz, 5 por 5, 25. Y me pregunto, ¿qué número al cuadrado me da 25? El 5. Entonces, ¿le dio lo mismo? Dio lo mismo. Ya, profe, ahí entendí un poquito mejor. ¿Se entiende? Lo que pasa es que aquí hay como una raíz, entonces, como estamos recién iniciando el concepto de raíz, puede que ahí nos complique un poquitito, ¿ya?
Pero en realidad, más allá de raíces cuadradas, no va a trabajar aquí en el teorema de Pitágoras, porque no hay otras raíces. Entonces veamos, ¿cuáles son los catetos aquí en el B? El 3 y el 2. El 3 y el 2. Entonces yo digo A cuadrado, B cuadrado, C cuadrado. ¿Cuánto es A cuadrado? Sería 3 al cuadrado. Yo aquí le vamos a poner este el A, este el B y este le vamos a poner el C. Ya. B cuadrado sería 2 cuadrados. Y C cuadrado sería raíz de 13 al cuadrado. Ya. Vamos viendo los cuadrados. ¿Cuánto me queda A cuadrado entonces? ¿Qué valor toma A cuadrado? 9. 9. Ya. 9. ¿Qué valor toma B al cuadrado? 4. 4. Ya. ¿Y qué valor toma esto? Esto es 13. 13. Ya. Entonces, estos eran los catetos. ¿Ya? Estos eran los catetos. Recordar. Entonces, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? Dice, sume los cuadrados. Sumar. 9 más 4, 13. ¿Le dio lo mismo? Sí. Da lo mismo. Entonces, todos estos de acá, en realidad, eran lados de un triángulo rectángulo porque el teorema de Pitágoras se cumple. ¿Se entiende? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Ya. En general, yo puedo establecer estas tres relaciones, como para sacar inmediatamente el C, el A y el B, ¿ya? Y es cosa de aprenderse nomás cómo va, ¿ya? Entonces, tiene este triángulo rectángulo. ¿Quiénes son los catetos acá? ¿Quiénes son los catetos? A y B. A y B. Ya, muy bien. Entonces, eso es importante porque yo siempre le hago la pregunta porque usted tiene que tener claridad quiénes son. Porque si yo no reconozco eso, voy a aplicar mal el teorema de Pitágoras. Ya. Entonces, bajo esta premisa que se cumple esto, que ya lo vimos, ¿cierto? Y lo comprobamos. Si yo quiero sacar solamente el C, digo raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Si yo quiero sacar el A, digo raíz cuadrada de C cuadrado, siempre, menos el otro cateto al cuadrado. Si quiero sacar el B, puedo decir raíz cuadrada de C cuadrado, que es la hipotenusa, menos el otro lado al cuadrado. ¿Ya? ¿Se entiende? Ya. ¿Y esta raíz de dónde nace? Porque yo digo, mire, tengo A cuadrado más B cuadrado igual a C cuadrado. Ya. Vamos a la primera, a esta. Para despejar el C, ese cuadrado tiene que salir. Y la única forma es que yo aplique raíz. Entonces aquí yo apliqué raíz y digo raíz de lo que tenía al otro lado. ¿Estamos claros hasta ahí? Ya. Entonces esto lo vamos a poner un poquito más abajito para que aquí, a cuadrado, esto es lo que yo tenía. Entonces la única forma es que yo despeje la variable y después aplique el raíz. Entonces de acá, esta yo dije que C cuadrado más es igual a cuadrado más B cuadrado y extraje raíz. Por eso que me dio esto de acá. En este caso, yo tengo A cuadrado más B cuadrado más C, o sea, igual a C cuadrado. Quiero despejar el A. El B cuadrado, ¿cómo pasa al otro lado? Si está con suma. Con recta. Siendo una Con, recta. exactamente. ¿Ya? Gracias por avisar de la cámara. Muchas gracias. Ya. Monse, dígale a la Tamara, manda un correíto a la profesora jefe, ¿ya? Para justificar, para que así no quede con tema de ausencia. Ya, entonces decimos, A cuadrado
igual a c cuadrado menos b cuadrado. Ya, pero yo no quiero la cuadrado, quiero la. Entonces aquí extraigo raíz, digo que a, porque ahí se va con el cuadrado, me queda c cuadrado menos b cuadrado. Y si yo ahora me voy con esta de acá, con esa, vamos a hacer una separación. Entonces digo, tomo la misma cosa, a cuadrado más b cuadrado igual a c cuadrado. Pero quiero despejar el b, entonces el b cuadrado lo dejo solito. Y el a cuadrado, ¿cómo pasa al otro lado? ¿Cómo pasa al otro lado? Sumando. Restando. Restando. ¿Por qué restando? Porque estaba positivo. Si fíjese, adelante no hay nada, no hay signo. Entonces, cuando no tiene signo, yo digo que el número está positivo o está con la operatoria suma. Entonces pasa con resta. Y luego aplico raíz, porque es la única forma de sacar ese 2 como exponente, y me queda raíz de c cuadrado menos a cuadrado. Entonces ahí tengo el despeje. Si usted se aprende esta, todas las otras las va a poder hacer porque es cosa de despejar. ¿Ya? Esto es como para que usted sepa que también se puede vender de otra forma. Ya, supongamos que tenemos este triángulo. Este triángulo. Le voy a poner otro triángulo. Y todos son rectángulos. Entonces yo le voy a poner 3, 7, X. 3, 5, X. Le voy a poner 6, 10 y X. Ya. Fíjese que ahí la variable están unos que es hipotenusa y otro cateto. Ya. ¿Quiénes son los catetos acá? Este. ¿Quiénes son los El 3 y catetos? el 7. Bien. Entonces yo digo, estos son los catetos. Entonces le voy a poner A, B, y este va a ser la hipotenusa que es C. ¿Ya? Recuerda que esta es la hipotenusa y estos son catetos. ¿Ya? Para que eso es súper importante. Ya, entonces, si usted quiere trabajar estas de acá o trabajar estas da lo mismo, vamos a trabajar estas que están acá. Como quiero conocer la hipotenusa, esta es la que me sirve. Entonces digo, C es igual a la raíz de A cuadrado más B cuadrado. Ya. Entonces, seguimos. ¿Cuánto vale C? No lo sé. X. Le vamos a poner porque es la X. Pero adentro de la raíz tengo que sacar los cuadrados de esto. Entonces, ¿cuánto es el cuadrado de 3? 9. Sería 9 más, ¿cuánto es el cuadrado de 7? 49. Ya. Entonces ahora sumo. 9 más 49. 58. Ya. Pregúntese usted. Porque aquí le pueden dar raíces exactas o inexactas. Y eso usted ya lo está trabajando. ¿Hay algún número que elevado a 2 le dé 58? Si la respuesta es sí, colocamos que X es el valor de ese número. Si la respuesta es no, lo dejamos como 58. ¿Qué me dice? ¿Hay algún número que elevado a 2 le dé 58? Usted va a tener que hacer, buscar su tablita. ¿Ya? No, alguien dijo no. Muy bien, no, porque yo digo 1 por 1 es 1, 2 por 2 es 4, 3 por 3 es 9, 4 por 4 es 16, 5 por 5 es 25, 6 por 7 es 26, 7 por 7 es 49, 8 por 8 es 64. No lo encontré. Entonces lo dejo así. Veamos en este otro caso. ¿Qué está buscando? ¿Cateto o hipotenusa? Cateto. Cateto estoy buscando. Cateto. ¿Quién es la hipotenusa acá? El 5. El 5. Y no sé qué me pasa. Ya, el 5. Ay, se me... A ver, espera un rato. Ahí, se volvió. Algo apreté que se me salió del... Ya. La hipotenusa es el 5. Muy bien. Hipotenusa.
este es cateto y este es cateto. Entonces yo digo, y el cateto es igual a la raíz de ¿quién? ¿Qué voy a poner aquí? ¿Voy a poner una suma o una resta? Resta. Resta, muy bien. ¿Pero qué voy a restar con qué? Siempre va La a ser, hipotenusa con el cateto. ya, pero no la hipotenusa precisamente, sino que el cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del cateto. ¿Ya? Y ahí lo voy a resolver. ¿Cuánto le da ese número al final? A ver, calcule 5 al cuadrado y le resta 3 al cuadrado. 5 al cuadrado, ¿cuánto es 5 al cuadrado? 25. Menos ¿cuánto sería? 9. Y 9. quedaría igual a 16. Ya, ahora pregúntese si hay algún número que elevado a 2 le dé 16. Si existe, lo coloco, si no, lo coloco así con la expresión de raíz. Sí, existe. Y es el ¿Cuál 4. es? Muy El bien. 4, excelente. Porque 4 por 4, 16. Ya. ¿Qué estoy buscando acá en este triángulo? Un cateto. Cateto. ¿Y por qué rápidamente yo digo cateto? Porque ahí ya aprendió que son los que forman la L. Y este es la hipotenusa. Entonces, si yo busco un cateto, el valor del cateto va a ser la raíz cuadrada de algo que reste. Si yo busco la hipotenusa, como en el caso 1, es la raíz cuadrada de algo que se suma dentro. Y aquí lo que sea algo son cuadrados. En este caso va a ser qué cosa al cuadrado coloco acá y qué cosa al cuadrado coloco al otro lado. ¿Qué va primero? El cuadrado de la hipotenusa. Ya, pero dígame, ¿qué número? ¿El 6 o el 10? 10. Bien, 10 al cuadrado menos 6 al cuadrado. Ya. ¿Cuánto es 10 al cuadrado menos 6 al cuadrado? Calcule 10 al cuadrado y 6 al cuadrado y lo resta. ¿Lo calculo? 64. 64. Ya, ¿por qué 64? Porque esto es 100 y esto es 36. Entonces 100 menos 36, 64. ¿Hay algún número que elevado a 2 le dé 64? Si la respuesta es sí, me dice el número. El 8. El Muy 8. bien. Excelente. Porque 8 por 8 es 64. No me responda 32, porque el cuadrado no es la mitad, ¿ya? Es encontrar un número que multiplicado por sí mismo, o sea, 2 veces, me dé 64, o sea, 8 por 8. ¿Quedó claro el teorema de Pitágoras? Usted puede quedarse solamente con esto y trabajar esto y despejar, o aprenderse esas. ¿Ya? Vamos a algo práctico. Hay una situación especial que son ternas pitagóricas. Terna, ¿qué es lo que es terna? Le digo, mire, la terna, cuando usted juega al bingo, no sé si alguien juega al bingo o estoy muy anticuada con los juegos. ¿Qué es lo que es la terna? Cuando hablo de terna, No sé cómo explicarlo, pero son tres, una cosa así. tres objetos, ¿cierto? Terna, tres. Yo no digo, oiga, quiero una terna de lápices, no digo un trío de lápices, digo 3 lápices, ¿ya? Pero la terna está relacionada con el 3, que son 3 elementos. En este caso son 3 números naturales que son las longitudes de lados de un triángulo, rectángulo, ¿ya? Entonces, explicarles cómo construir terna es como un poquito complicado. Yo lo puedo hacer ahí, ¿no? Lo dejo como un taller, y por si alguien se motiva ahí como a trabajar, pero en realidad la terna pitagórica son 3 números que cumplen con la regularidad del triángulo rectángulo. Pero ¿cuál es el propósito de esas ternas? El propósito de es saber al tiro y construir triángulos rectángulos en los cuales la longitud de cada uno de sus lados sea un valor entero. Entonces aquí habla del tema de el concepto de semejanza. Si yo me sé una terna, yo puedo construir miles de ternas a partir de esa. ¿Con qué concepto? Amplificar.
construir triángulos más grandes que eso, que van a ser todos semejantes. ¿Por qué semejantes? Porque tienen los lados son proporcionales y todos los ángulos interiores son iguales. Entonces, como que del más chiquitito voy agrandando más, y construyo triángulos que son amplificaciones y todos van a ser semejantes. Ya. Algunas características de esto, ¿ya? Formamos términos pitagóricas, en la cual la longitud de los lados sean números primos entre sí. Esa es la primera característica. Nunca va a encontrar una terna que los tres números tengan un divisor común, así como la más básica, ¿ya? Las amplificaciones de ellas sí van a tener un número común, pero cuando yo hablo de una terna, hablo del trío simplificado más pequeño que cumple con el teorema de Pitágoras, ¿ya? Y si los lados de un triángulo rectángulo son ABC, que es una terna, entonces todas las amplificaciones de ellos, por ejemplo, si yo todos los multiplico por 2, todos los multiplico por 3, todos los multiplico por 4, quiere decir que lo estoy amplificando el doble, el triple, 4 veces su tamaño, y van a ser todos esos resultados, también van a ser triángulo rectángulo. Si los lados de un triángulo rectángulo son ABC, entonces al dividir los valores ABC entre el mínimo, el máximo común divisor, a ellos son las longitudes de un triángulo. ¿Ya? O sea, todos ellos como divisor común tienen el 1. ¿Ya? No tienen otro más. Entonces, fíjese acá. Este lo pueden hacer sin aplicar terna todavía, porque todavía no hemos visto la terna. Ya, pero por ejemplo el primero, a ver, y el segundo. ¿Cuánto les darían? ¿Lo pueden hacer? Aplicando el teorema de Pitágoras. ¿Cómo podría ser el primero? ¿Se escucha? El primero escucha quedaría bien? como 9 más 16, ¿o no? Muy excelente. Entonces ya, ¿qué estoy buscando acá? Primero digo, ¿qué estoy buscando? ¿Hipotenusa o cateto? ¿Hipotenusa? Ya, como estoy buscando la hipotenusa, bueno, ahí le puse H como para notar que es la hipotenusa. Entonces yo digo, tomo esto, lo elevo al cuadrado, muy bien, digo 4 al cuadrado, 3 al cuadrado, y digo H al cuadrado, que no lo sé. De 4 por 4, 16, 3 por 3, 9. Esto usted lo suma, y hace una forma más práctica, me da 25, y ahora digo H cuadrado tiene que ser 25, porque recuerde que es A cuadrado más B cuadrado igual a C cuadrado, donde esta es la hipotenusa y estos son los catetos. Ya. Entonces aquí el H sería raíz de 25. ¿Ya? ¿Hay algún número que elevado 2 le dé 25? ¿El 5? El 5. Ya. Entonces en este caso es 5. Ya. Veamos el otro. ¿Qué estoy buscando? ¿Hipotenusa o cateto? Hipotenusa. Hipotenusa. Hipotenusa y estos son catetos. Entonces, ¿qué hago yo? Todo lo elevo al cuadrado. Pero coloco primero ahí cateto. Ya. Siempre coloco los catetos primero y al final la hipotenusa. Entonces digo, 5 por 5, 25. 12 por 12, ¿cuánto es? 144. 144. Como estoy buscando la hipotenusa, estos se deben sumar, porque solamente estoy buscando la hipotenusa. ¿Cuánto es? 169. 69. Entonces digo, la hipotenusa es, la h al cuadrado es igual a 169. Ya, entonces digo, raíz h es igual a la raíz de 169. ¿Cuánto es la raíz de 169, niños y niñas? 13. 13. Entonces la hipotenusa es 13. Ya. Si yo no hubiera sabido las ternas pitagóricas, que yo las voy a ver ahora, hubiera dicho, profesora, esta es la terna pitagórica, así que no tengo nada que estar haciendo este cálculo. ¿Ya?
Este lo vamos a dejar ahí lo vamos a pasar un poquitito y después vamos a retroceder. Terna pitagórica. Aquí está la terna pitagórica. La primera es 3, 4 y 5. Y todas las simplificaciones de ellas son amplificaciones de ellas, por lo tanto van a cumplir con el teorema de Pitágoras. Si yo le coloco 6 y 8, el otro tiene que ser 10, porque ¿por cuánto multipliqué acá la terna pitagórica? ¿Por cuánto la amplifiqué? Para llegar del 3 al 6, del 4 al 8 y del 5 al 10. ¿Por 2? Por 2. Se duplicó. O sea, ¿qué quiere decir? Que mi triángulo inicial aumentó el doble en tamaño. Entonces, si yo le digo aquí esta terna, a ver, esta. ¿Por cuánto la amplifiqué? La inicial. Ahí. ¿Por cuánto la amplifiqué? ¿Por cuánto multipliqué el ¿El 3? quíntuple? No sé si se llama. Quíntuple, muy bien, el quíntuple. O por 5. Entonces, en general, fíjese, yo coloco la terna aquí, 3, 4, 5, y los números los puedo multiplicar por cualquier número y se construye la terna pitagórica. Usted lo puede multiplicar por un número entero, por un número decimal, y va a dar exactamente lo mismo, porque es amplificación. ¿Se entendió? Esa terna, entonces tiene que aprenderse que existe la terna 3, 4 y 5, y las amplificaciones asociadas a ella. Otra terna que vamos a trabajar es la 5, 12 y 13. ¿Ya? Entonces esto se acuerda 5, 12 y 13. ¿Quién sería la hipotenusa ahí, por ejemplo? 5, 12 o 13. ¿Quién es la hipotenusa? ¿El 13? ¿Por 13. qué? ¿Por qué el 13 es la hipotenusa y no es el 5 y el 12? O el 12. Porque es el mayor, ¿o no? Muy bien, exactamente. Cuando yo entiendo que la hipotenusa es el lado mayor, no importa que no me dé en el dibujo, pero yo puedo saber al tiro dónde ubico. ¿Ya? Entonces eso es súper importante porque van a haber ejercicios donde le van a dar los puros números y le van a decir aplique teorema, o hay otro ejercicio que le van a dar el dibujito y ahí es más fácil. ¿Ya? Esas son las dos ternas que vamos a ir trabajando. Por ejemplo, si yo me sé aquí tengo más ternas, ya aquí yo le puse, pero hay muchas, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, las 5 primeras ternas. Pero en general se van a trabajar con estas dos nomás, ¿ya? No hay más que eso que van a trabajar. Si yo me sé la terna pitagórica, yo tendría que decir 6 y 8. ¿Se pueden simplificar? Sí. ¿Por ¿Por cuánto 2? los puedo simplificar? Perdón, hay una C. Mire, aquí las letras están... No es necesariamente que el C sea la hipotenusa. Ya, si yo este lo divido por 2, me da 3. Y si este yo lo divido por 2, me da 4. ¿Por cuánto entonces multiplicó los dos, en realidad? Fíjese que estoy construyendo una terna. ¿Qué terna estoy construyendo ahí? ¿Con cuál me estoy observando para trabajar? Aquí no voy a aplicar el teorema, sino que me voy a fijar en la terna. ¿Cuál de todas esas que está arriba sería la terna que está involucrada acá? Como triángulo semejante a este. La primera que sale. La primera. Muy bien. ¿Ya? La primera. ¿Y por qué yo digo que es la primera? Porque fíjese que aquí encontró, entonces aquí quiere decir que hay un triangulito más chiquitito. Este cateto vendría siendo el 3, este vendría siendo el 4, y este ¿cuál vendría siendo? Si yo me ubico en la terna pitagórica, El 5. ya, el 5. Entonces quiere decir que este se amplificó para llegar a ese, ¿Pero por cuánto se amplificó? Si usted ¿Por aquí ya 2? por 2, se amplificó por 2. Entonces quiere decir que yo multiplicando todo por 2, obtengo todo. Entonces, a ver, veamos. 4 por 2, 8. 2 por 3,
6. Por lo tanto, ¿cuánto tendría que ser? 10. 10. Y ahí yo no ocupé el teorema de Pitágoras, porque entendí que era una amplificación de una terna. Si usted aplica el teorema de Pitágoras, que también es válido y que lo puede hacer, usted diría que la hipotenusa en este caso sería 6 al cuadrado más 8 al cuadrado raíz. Entonces diría que la A es igual a 36 más 64 raíz. Usted diría que la A es igual a raíz de 100 y eso es 10. Pero la terna, ¿qué me hace la terna cuando yo entiendo la terna y la deduzco? ¿Qué optimiza? ¿Es más rápido o es más lento? Hacerla como más rápido. Más rápido, ¿cierto? Y también trabajo con números más pequeños, porque de repente a lo mejor aquí le va a dar una raíz de no sé qué número. Entonces, si yo ya entendí que es amplificar, multiplico nomás, pues amplifico y veo cuál es el que me falta. Entonces, fíjese que las ternas son mucho más fáciles. Si yo me olvido la terna, aplico el teorema, no hay problema, ¿ya? Pero es como una posibilidad que tengo para optimizar el trabajo. Ya, fíjese acá, 24 y 10. Yo voy a dibujar un triangulito acá, parecido a ese, pero más chiquitito, porque recuerden que eso es como amplificar. Pero como estos números no son primos, que recuerde que la terna pitagórica todos son primos, si usted entre el 4 y el 5, el 3, el 4 y el 5 no hay divisores comunes. 5, 2 y 13 no tienen divisores comunes, no tienen divisores comunes. ¿Ya? Por eso se llama primo. Entonces, entre el 24 y el 10, yo tendré que pensar, a ver, ¿qué número los divide para saber por cuánto amplifico? ¿Qué número divide al mismo tiempo al 24 y al 10? El 2. Ya. Si yo digo que ambos son divisibles por 2, entonces el 10, ¿en cuánto se convierte? 5. El 24, 12. 12. Entonces, ¿cuál es la terna que tiene que estar involucrada acá? Fíjese que tengo el 5 y el 12. Me falta La uno. segunda. El La 13. segunda. Eso. Ya. Entonces, ni que es fácil. Entonces, como ya dije que se simplificó por 2, en realidad esta, para llegar a esta, la voy a multiplicar porque así digo, 5 por 2 es 10, 12 por 2 es 24, y en la hipotenusa, ¿cuánto tendría que ser? ¿Cuánto tendría que ser la hipotenusa? El 13 por 2 y eso da 26. 26. ¿Por qué? Porque esta, la chiquitita, que era esta, se agrandó 2 veces. Ya. ¿Y por qué me sirvió más? Porque si usted hubiera hecho con Pitágoras, trabaja con números más grandes. Fíjese, 24 al cuadrado. Lo vamos a hacer, ¿ya? Entonces digo, la hipotenusa al cuadrado es igual a 24 al cuadrado más 10 al cuadrado. Entonces digo, 24 al cuadrado, ¿cuánto es 24 por 24? Tendré que ver la tablita o para la calculadora. ¿Cuánto es 24 por 24? 576. Y 10 por 10, 100. Me da, mira el número que me da grande aquí, 676. Ay, profesora, yo no hice la tabla tan grande. No hice la tabla tan grande, yo se la pedí hasta 10 en la unidad que estamos trabajando. Y ahí me da 26. Claro, la pude hacer con esta, pero trabajé con números más grandes. Entonces, siempre preguntar, antes de aplicar el teorema, ¿puedo ver una terna pitagórica? Si la respuesta es sí, entonces reduce de por cuánto tiene que reducir para amplificar. ¿Se entendió? Es una estrategia. ¿Alguna duda o consulta? No, profe.
Ya. Nos vamos a retroceder acá y vamos a seguir con esto. Ya. Veamos. ¿Son ternas pitagóricas? La primera. No me acuerdo. Lo reconozco. Sí. Ya, bien. Ya. Si usted dice que sí, digo, hay un triángulo más chiquitito, donde aquí ya no va a ser 8 ni 10. ¿Qué va a ser aquí? Tiene que ver. 5 y 4. Claro, porque estos son divisibles por 2. Entonces este es 5 y este 4. Y había una terna pitagórica 3, 4, 5. Entonces este es 3. Pero de este, para llegar acá, perdón, aquí era el 5, perdón, aquí era el 5 y aquí era el 4. Ya me equivoqué. 4, ya lo voy a borrar. Pero del chiquitito que construí al grande que quiero llegar, ¿por cuánto se amplificó? ¿Qué pasó? ¿Por cuánto se amplifica? Por 2. Por 2. Entonces aquí se amplificó por 2, quiere decir que todo se multiplica por 2. Entonces, 2 por 5, 10. 2 por 4, 8. Entonces, ¿el B cuánto vale? ¿Cuánto vale el B? Tendría que decir 2 por 3. Y eso es 6. Ya, si yo no me acuerdo de la terna pitagórica, la otra opción es aplicar el teorema. Es decir, bueno, esto es el B que estoy buscando. ¿Qué es lo que es? Cateto y hipotenusa. Cateto. 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 Entonces yo diría, B, que es cateto, es lo mismo que la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto, el otro. Entonces aquí, ¿qué voy a poner? ¿Qué voy a poner al cuadrado? 8. No, la hipotenusa. 10. 10 al cuadrado, ¿ya? Ahí. Siempre poner, cuando yo busco el cateto, adentro va hipotenusa menos el otro cateto. ¿Ya? ¿Cuánto es 10 al cuadrado y 8 al cuadrado? 100 menos 64. 64. Y 100 menos 64 son 36. Y eso me da 6. ¿Ya? Vamos al otro. ¿Ya? El otro también es terna pitagórica. Ya, pero es la tercera terna que habíamos, que yo no le dije que se estudiaran, porque en realidad son 2 ternas que se van a trabajar, a lo más la tercera. Pero supongamos que no me acuerdo, porque yo me aprendí 2 ternas nomás, profesora. Me aprendí la del 3, 4 y 5, la del 5, 2 y 13. Ya. No me acuerdo. Aplico el teorema. ¿Qué dice el teorema? Primero, antes de aplicar el teorema, reconocer. ¿Qué me están pidiendo? ¿Me piden hipotenusa o me piden cateto? Cateto. Cateto me piden cateto. ¿Y ahí por qué reconozco que es un cateto? Porque la hipotenusa es el lado más largo del triángulo. Muy bien, el lado más largo. Y también lo puedo conocer como que está opuesto al ángulo de 90. Muy bien. Ya, como me piden cateto, entonces yo voy a decir, el cateto es igual a la raíz cuadrada de una resta. Pero la resta dentro es hipotenusa al cuadrado menos otro cateto. Entonces, ¿qué tendría que poner acá? ¿Qué tendría que poner aquí adentro? 17 al cuadrado menos 15 al cuadrado. Ya, menos 15 al cuadrado. Entonces usted dice, con la calculadora, 17 por 17, ¿cuánto le da 17 por 17? 289. Ya, y con la calculadora también dice 15 por 15. ¿Cuánto le da 15 por 15? 225. 225. 225. Entonces resta. ¿Cuánto le da la resta? 64. 64. Y luego dice, ¿qué número elevado a 2 me da 64? 6. No, 6 por ¿El 6 es 8? 36. 8. Muy bien, 8 por 8 es 64. Entonces, la terna yo la puedo aplicar como una estrategia para optimizar tiempo.
pero yo puedo ocupar el teorema, ¿ya? ¿Se entiende? Entonces acá, para terminar con este ejercicio está en la guía, yo les voy a publicar una guía que tiene 3 ítems, ¿ya? ¿Y por qué seleccioné este? Porque este tengo que reconocer si lo que está planteado ahí corresponde a una buena formulación del teorema de Pitágoras. Ya, entonces, si no se ve, este es A, este es B y este es C. Y dice, mire, teorema de Pitágoras, C cuadrado igual a A cuadrado más B cuadrado. ¿Está bien planteado o no? ¿Qué dice usted? Sí. Sí, ¿por qué? C cuadrado es la hipotenusa. Bien. Al cuadrado, si aquí hay una suma, quiere decir que estoy relacionando catetos. Si hay una resta como abajo, quiere decir que estoy relacionando una hipotenusa con un cateto. ¿Ya? Es por lo que está acá, por eso. Entonces digo, hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Bien, aquí también está con suma. Entonces me está diciendo que uno es hipotenusa. Ya. Si usted mira el triángulo, ¿quién es hipotenusa? Y La I. Entonces, si yo aplico el teorema, diría y cuadrado es igual a x cuadrado más z cuadrado. Este sería el teorema. Ahí. ¿Le dio lo mismo que me dijeron? No. No. Entonces, esta es falsa. Veamos acá. Suma. Suma lo que me está diciendo. Entonces, ya. ¿Quién es la hipotenusa? Mirando el triángulo. A. Este No, B. triangulito B. aquí, B. B. Ya el triángulo puede estar en cualquier posición, acuérdense. Y la hipotenusa, como muy bien dijeron algunos, lado más largo, lado más grande. O bien el que está opuesto al ángulo 90. Entonces, si yo aplico el teorema de Pitágoras, diría B cuadrado es igual a ¿quién? Mirando el triángulo. ¿Qué diría? Hipotenusa al A cuadrado es igual a cuadrado ¿qué? más C cuadrado. Bien. A cuadrado más C cuadrado. Ya. Yo ahí apliqué el teorema. Aquí yo sé que esto lo hice bien porque apliqué el teorema. Comparo. ¿Es lo mismo que está abajo? No. No. No es lo mismo. Falso. Ya. Ay, aquí me complico porque es resta. Si es resta, me están diciendo que un cateto al cuadrado es igual a la resta de la hipotenusa al cuadrado menos el otro. Ya. Fíjese que es S. ¿Ya? Aquí es F en raíz que suma y aquí es R en raíz que suma. Como es resta, entonces yo digo, primero, fíjese acá. ¿Quién es la hipotenusa? ¿Quién es la hipotenusa? El 14 al cuadrado. El 4, ¿se ve? Es una U. ¿Se ve o La no? U al cuadrado, entonces. Esta es una S que se ve muy chiquito, y esta es una T. Ya, entonces si yo aplico el teorema, sería U cuadrado igual a S al cuadrado más T al cuadrado. Ya, ahí está. Ese es el teorema. Pero mire, me dice, oiga, despeje la S al cuadrado. Entonces la vamos a despejar acá, pues, y vamos a ver qué nos queda. Si yo despejo la S al cuadrado, es igual a U cuadrado, pero este T cuadrado que está positivo, ¿cómo pasa al otro lado? Negativo. Negativo. ¿Y me dio lo mismo que me dieron? Sí. Sí, entonces esta es verdadera. Ya, ¿qué me están pidiendo acá? La F. Y aquí me están pidiendo la R. Entonces ya, mira este triángulo. Esta es la F, esta es la G y esta es la E. Ya. ¿Cuál de ellos es la hipotenusa? F. F. Ya, entonces apliquemos el teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Ya, eso me está diciendo. Pero me dice, mire, despeje la F. Despejemos la F, pues a ver.
Si esto está, ya está casi listo para despejar. Si esto tiene cuadrado, para sacar el cuadrado, ¿qué hago yo? Coloco una raíz al otro lado. Lo que tengo. E cuadrado más G cuadrado. ¿Es lo mismo que está abajo? ¿Esto? Sí. Entonces es verdadero. Veamos en este. Esta es la R, esta es la T y esta es la S. ¿Cuál es la hipotenusa acá? ¿Cuál es la hipotenusa? La S. S. Entonces digo, teorema de Pitágoras, S al cuadrado es igual a R al cuadrado más T al cuadrado. Me está diciendo, mire, despeje la R. Ah, tengo que despejar la R. Entonces digo, S cuadrado, ahora digo, R cuadrado es igual a este que está acá menos este. Pero es R cuadrado, yo quiero la R. Entonces digo, raíz de S al cuadrado menos T al cuadrado. ¿Y qué me dice acá? ¿Me dice lo mismo o no? No. No, falso. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. ¿Alguien tiene duda? Consulta porque hoy día no están por mensajería, solamente por voz, 2, 3 participando, ¿ya? Lo importante es que usted, si no entiende algo, pregunte. Si voy muy rápido, me dice, profesora, va muy rápido, yo voy más lento, ¿ya? Ya. Ya hicimos la terna pitagórica y ahora un problema. Ya. Fíjese el problema. Y con esto terminamos. Saber utilizar el teorema de Pitágoras para calcular el cateto de la hipotenusa de un triángulo rectángulo, ya conociendo dos lados. Aquí tenemos un problema. Supongamos que el problema dice el enunciado, dice, calcula la altura del cohete. Ya. Aquí se está formando el ángulo 90. Acá, como bien lo dice, ahí está. Ya. Entonces, la altura del cohete le vamos a poner del cohete. Ya. Vamos a poner X. Ya. Esa altura, si yo a esto lo hago como un triangulito, que lo voy a asociar a un triángulo. Este es 120, este es 130 y ese es X. Ya. ¿Qué es lo que es la altura en este triángulo que yo formé? Porque aquí vamos a aplicar Pitágoras. ¿Qué es lo que es la altura? ¿Cateto o hipotenusa? Cateto. 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 Muy bien. Entonces, si es cateto, yo voy a decir el cateto es igual a la raíz de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. ¿Qué sería? 130 al cuadrado menos 120 al cuadrado, ¿cierto? Ya. Estos son números muy grandes, entonces a lo mejor usted con la calculadora lo puede hacer, pero si está sin calculadora no lo va a poder hacer, le va a costar. Entonces, ¿qué hago yo? Tomo este triangulito acá, fíjese, 120, 130 y X. Y voy a hacer otro triángulo más chiquitito, por semejanza, voy a ver si puedo aplicar terna pitagórica. Entre 130 y 120, ¿qué número común los divide? El más grande. El 10. El 10. Entonces, en realidad, uno similar a él sería 13, 12, y hay una terna pitagórica que tenía el 12, el 13, ¿y qué otro número tenía más aquí? ¿Se acuerdan? El 5. Porque dije que íbamos a trabajar con dos ternas nomás, pues, con la del 3, 4 y 5, la del 5, 2 y 13. Entonces aquí debería ir un 5. Ya. Este es el chiquitito, que me simula el grande. Entonces, ¿qué pasó de aquí a acá para llegar a este triángulo? ¿Por cuánto se amplificó? Por 10. Por 10. Entonces digo, 120, o sea, 12 por 10, 120, 13 por 10, 120, ¿y este qué número tendría que ser? El X, la altura del cohete. ¿Cuál tendría que ser la altura del 5. cohete? ¿No? 50. 50. Entonces, fíjese que es importante aprenderme la terna pitagórica, al menos esas dos que le nombré, porque van a ir apareciendo en problemas.
con números grandes, con números amplificados. Si yo no me hubiese acordado, tendría que haber dicho 130 al cuadrado, que es ese número, 120 al cuadrado, que es ese número, los restos me da este número, y eso es 50. Ya, entonces la altura del cohete serían 50 metros. Ya, ¿estamos claros hasta ahí? Eso lo dejamos ahí pendiente para la próxima clase y hacemos un resumen. Esto fue lo que vimos del teorema de Pitágoras. Esto que está acá, importante que se lo aprendan, sí, porque es mucho más fácil calcular, ¿ya? O bien usted se aprende esta nomás. Recuerde que estas letras pueden ir variando, ¿ya? Es porque como usted las coloque aquí, porque si yo le coloco un triángulo así, por ejemplo, CAB, el seno es la hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? B. B, ¿ya? Entonces, ojo con eso. La hipotenusa sería B, el cateto 2 sería el C, y el cateto 1 sería el A, ¿ya? Y ese es el teorema de Pitágoras. ¿Se acordaron más? ¿Lo habían visto en algún momento de su vida? No sé. Sí, ahora me acordé más. Ahora se acordó, ¿cierto? ¿Ya? Esto lo habían visto. Y en realidad es un teorema que se trabaja mucho. En la enseñanza media, sobre todo, es harto lo que se trabaja. ¿Ya? Se aplica, por ejemplo, cuando en, en el plano cartesiano, cuando sacamos distancia entre los dos puntos, que eso lo van a ver después. No sé si lo han